¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si alguien llegara a obsesionarse tanto con una celebridad que estuviera dispuesto a remodelar su propio rostro para parecerse a ella, solo para terminar convertido en algo mucho más inquietante que hermoso? Para algunas personas, la admiración nunca fue suficiente. No se conformaron con copiar un peinado, una figura o una moda. Fueron mucho más lejos, persiguiendo los labios, los ojos, los pómulos, la mandíbula y las curvas de estrellas famosas a través de procedimientos estéticos repetidos, convencidos de que la cirugía podía convertir la fantasía en realidad. Pero cuanto más intentaban acercarse a esas imágenes perfectas, más antinatural e inquietante se volvía su propio reflejo. En este video, vamos a ver a personas que llevaron la cirugía estética a extremos impactantes para parecerse a las celebridades que más admiraban. Esto no es solo una historia sobre vanidad o dinero, es una historia sobre obsesión, identidad y el precio aterrador de intentar llevar el rostro de otra persona. Cuando llegues al final de esta cuenta atrás, la perfección puede que ya no parezca glamurosa en absoluto. Puede que parezca una advertencia. Mucho antes de las cirugías, la imagen que se quedó fijada en la mente de Caroline Anderson nunca fue algo sutil. Era Pamela Anderson con el bañador rojo de Baywatch, rubia, bronceada e imposible de ignorar. La cobertura pública describió a Caroline como una joven británica que admiraba a Pamela con tanta intensidad que empezó a transformar su cuerpo para acercarse a esa fantasía. No se concentró en un solo rasgo. Distintos reportes relacionaron su transformación con aumento de pecho, labios más voluminosos, retoques dentales estéticos y sesiones repetidas de Botox, todo con la intención de recrear ese glamour exagerado que convirtió a Pamela en una imagen tan poderosa de la cultura popular. Nunca se presentó como una rutina de belleza normal. Era un intento deliberado de acercar su rostro y su cuerpo a una apariencia de celebridad que el mundo ya reconocía. Lo que vuelve la historia más oscura es lo directa que parecía ser esa obsesión. Caroline fue descrita públicamente como una mujer que intentaba convertirse en una doble de Pamela Anderson, e incluso la televisión llegó a construir esa comparación como parte de su identidad. El objetivo no estaba escondido detrás de frases vagas sobre autoestima o superación personal. Pamela era el punto de referencia. Pamela era el modelo. Poco a poco, Caroline fue construyendo esa imagen con pechos más grandes, labios más llenos, cabello rubio decolorado, bronceado intenso y un mantenimiento estético constante. Desde lejos, la transformación estaba pensada para resultar reconocible al instante, pero de cerca, el efecto podía sentirse mucho menos glamuroso de lo que pretendía. Ahí es donde empieza realmente el lado inquietante de la obsesión cosmética. Cuando un rostro se esfuerza demasiado para acercarlo a un ideal fabricado, los rasgos pueden dejar de funcionar juntos de manera natural. Los labios pueden verse hinchados en lugar de sensuales. Los dientes pueden parecer demasiado perfectos, demasiado uniformes, casi artificiales. La piel puede verse brillante y excesivamente trabajada, mientras el rostro empieza a perder la suavidad de una expresión natural. Caroline sí consiguió la atención que buscaba, pero hay algo escalofriante en perseguir un símbolo de atractivo sexual hasta que tu propio reflejo empieza a sentirse menos como una persona y más como un disfraz permanente. No todas las transformaciones empiezan con una confesión. A veces comienzan con un rostro que el público no deja de comparar con el de otra persona. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Nadia Suleman. La cobertura pública la presentó no solo como la mujer que dio a luz a 8 bebés al mismo tiempo, sino también como alguien cuya apariencia era comparada constantemente con la de Angelina Jolie. Algunos reportes incluso decían que la gente la llamaba Angelina, y los medios señalaban detalles como los nombres de sus hijos tatuados en el cuerpo para reforzar todavía más esa comparación. En el centro de su historia había una contradicción incómoda. Nadia negó haberse sometido a cirugía plástica para parecerse a Angelina, pero una amiga dijo a los periodistas que sí se había hecho una rinoplastia y se había puesto inyecciones de colágeno, alimentando la idea de que aquel parecido no era casual en absoluto. Lo que vuelve este caso más inquietante es que la obsesión alrededor de su rostro siguió creciendo incluso mientras ella intentaba desmentirla. En una entrevista posterior,
dijo claramente que nunca había querido parecerse a Angelina, aunque también admitió que en el pasado se había puesto relleno en los labios y que se arrepentía profundamente. Llegó a describir aquellos labios como un error y reconoció que el resultado se veía horrible. Esa admisión hace que el viejo frenesí mediático se sienta todavía más oscuro con el paso del tiempo, porque convierte la historia en algo construido al mismo tiempo con rumores, negaciones, fijación pública y cambios cosméticos visibles. Esa tensión es precisamente lo que le da fuerza a la historia de Nadia. Aunque el objetivo nunca se admitiera por completo, la comparación visual siguió haciéndose más fuerte en los medios. Los labios más llenos, los rumores sobre una nariz retocada, el escrutinio constante y la imagen de una madre glamurosa con una familia enorme siguieron empujándola hacia la narrativa de Angelina, quisiera ella o no. Y cuando una mujer se vuelve famosa por parecerse a otra persona, su propio rostro puede empezar a sentirse menos como una identidad y más como una proyección pública que nunca llegó a controlar del todo. En una entrevista, Justin Jedlicka explicó su visión con una frase muy clara. Quería tener una apariencia que fuera inconfundible. Esa frase importa, porque revela algo más profundo que la etiqueta que el público terminó poniéndole después. Justin se hizo famoso como el Human Ken Doll, pero también explicó que, al principio, parecer un muñeco no formaba realmente parte de su idea original. Según sus propias palabras, esa imagen nació de un deseo más amplio de volverse visualmente extremo, estilizado e imposible de confundir con cualquier otra persona. Eso hace que su transformación resulte inquietante de una manera distinta. No estaba copiando simplemente el rostro de una celebridad rasgo por rasgo. Estaba construyendo una forma de perfección artificial, inspirándose en imágenes públicas extremadamente controladas, incluida la apariencia exageradamente estilizada de Michael Jackson, a quien admitió haber admirado en ese sentido. Esa referencia ayuda a entender por qué sus cirugías nunca parecieron dirigidas hacia la suavidad o el realismo. La dirección siempre fue más afilada, más dura y más diseñada. Con el tiempo, su rostro y su cuerpo se convirtieron en un proyecto de revisión constante, moldeado no por estándares de belleza corrientes, sino por una idea cada vez más calculada de cómo debía verse una imagen masculina perfeccionada. Lo que permanece en el caso de Justin es la calma con la que él mismo describía el proceso. Dijo que su visión de sí mismo era realista y habló de la cirugía estética como algo divertido y atractivo, no como algo trágico o desesperado. Esa conciencia de sí mismo vuelve la imagen todavía más extraña. El público veía a un Human Ken Doll. Justin veía a un hombre refinándose hasta convertirse en una identidad visual inconfundible. Pero cuando un rostro se altera una y otra vez en busca de precisión, el resultado puede empezar a sentirse separado de la vida común. Los contornos se vuelven demasiado deliberados, la armonía parece fabricada, y la persona deja de parecer moldeada por el tiempo o por la naturaleza, para parecer moldeada por el diseño mismo. Toby Sheldon dejó muy claro cuál era su objetivo. Él mismo dijo que quería retocar ciertos rasgos para parecerse más a Justin Bieber, una celebridad que admiraba abiertamente y que veía como un modelo de juventud y atractivo. Distintos reportes públicos señalaron que gastó más de $100,000 a lo largo de varios años en procedimientos que incluían trasplantes capilares, cirugía de párpados, retoques en el labio superior, rellenos e inyecciones de grasa, todo con la intención de acercar su rostro al de Bieber. En una de esas versiones, explicó incluso que creía compartir ya parte de la estructura ósea y la forma de los ojos de Justin, y que la cirugía solo pretendía llevar ese parecido todavía más lejos. Lo que vuelve especialmente oscura la historia de Toby es que esa obsesión no parecía nacer solo de la admiración. También estaba ligada al miedo, a la inseguridad y a la presión de sentirse juzgado por la apariencia. En una entrevista recordada después de su muerte, dijo que hoy en día tu rostro es tu tarjeta de presentación y que todo el mundo te juzga por cómo te ves. Esa frase deja al descubierto algo más frío debajo de la fijación con la celebridad. Bieber no era solo una estrella del pop en la mente de Toby. Representaba una versión de la juventud que podía comprarse, conservarse e incluso interpretarse.
Cuando esa idea se instala de verdad, cada nuevo procedimiento puede dejar de sentirse como una elección y empezar a parecer un intento desesperado por escapar del paso del tiempo. Parte de lo que hace tan inquietante el resultado es el tipo de imagen que Toby perseguía desde el principio. La fama temprana de Justin Bieber se construyó sobre la suavidad de sus rasgos, la simetría y una frescura casi sin esfuerzo que pertenecía a una edad muy concreta. Intentar recrear eso mediante cirugías repetidas en un rostro adulto crea una tensión difícil de ignorar. Los ojos pueden terminar viéndose demasiado elevados o demasiado trabajados. Los labios pueden parecer excesivamente retocados. El rostro puede verse más liso en algunas zonas, pero menos armónico en conjunto. En lugar de devolver juventud, los procedimientos pueden hacer que el esfuerzo resulte todavía más visible. Y en la historia de Toby, ese esfuerzo terminó volviéndose inseparable de la tragedia. Después de años intentando acercarse a un rostro que el mundo entero ya reconocía, quedó convertido en una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando la imitación deja de ser fantasía y empieza a devorar una vida. Jack Johnson llegó a admitir en público: «Obviamente sé que no me parezco a él, no soy tan tonto, pero todavía me queda un largo camino para alcanzar mi objetivo de parecerme a él». Para Jack Johnson, ese objetivo tuvo nombre desde el principio: era David Beckham. Los reportes públicos lo describieron como un joven británico que recurrió abiertamente a procedimientos estéticos para acercar su aspecto al de Beckham, y la cantidad que había gastado se situaba en torno a 20.000 libras, cuando todavía ni siquiera había terminado. Los tratamientos vinculados a esa transformación incluían retoques en las mejillas, el mentón, las cejas, los labios, los dientes y el tono de la piel, todo pensado para recrear la imagen pulida y preparada para la cámara de un icono del fútbol, cuyo atractivo siempre estuvo ligado a la simetría, al cuidado personal y al control. Ahí es donde la historia empieza a volverse más oscura. El atractivo de Beckham nunca fue solo una suma de rasgos. También dependía de la proporción, de la postura, de la seguridad atlética y de esa naturalidad que hace que un rostro resulte llamativo sin parecer forzado. Johnson, en cambio, intentaba construir ese efecto a través de procedimientos separados, un ajuste detrás de otro. Cuando se rellenan las mejillas, se proyecta el mentón, se rediseñan las cejas, se aumentan los labios y los dientes se refinan hasta quedar más blancos y uniformes, el rostro puede dejar de percibirse como atractivo de una manera natural. En su lugar, puede empezar a verse demasiado calculado, demasiado controlado y demasiado construido. La imagen se parece menos a la de una persona que envejece dentro de sus propios rasgos y más a la de alguien que persigue una plantilla que ya tiene fijada en la mente. El peso de esa obsesión quedó todavía más claro después, cuando Johnson advirtió públicamente sobre lo peligrosa que había llegado a ser esa búsqueda. En otra declaración, dijo que intentar parecerse a Beckham estuvo a punto de costarle la vida y que no quería que nadie más cometiera el mismo error. Esa frase cambia por completo el tono de la historia. Lo que pudo empezar como admiración acabó entrando en el terreno del dolor, del riesgo y de la pérdida de control. Ya no se trataba solo de estilo, se trataba de lo que ocurre cuando un rostro famoso se vuelve tan poderoso en la mente de alguien que ni siquiera una cirugía repetida consigue cerrar la distancia entre la imitación y la realidad. Pocas caras en esta lista parecen menos accidentales que la de Justin Jedlicka. Cuando el público ya lo conocía como el Human Ken Doll, su apariencia se había convertido en uno de los ejemplos más extremos de reinvención cosmética dentro de la cultura popular moderna. Se sometió a una enorme cantidad de procedimientos y construyó una imagen tan esculpida, tan controlada y tan abiertamente artificial que la gente lo relacionó de inmediato con la perfección plástica de Ken. Lo que vuelve la historia más interesante es que después él mismo matizó esa idea y explicó que, al principio, parecer un muñeco no había formado realmente parte de su objetivo original. En una entrevista dijo que esa no había sido su manera de pensarlo al comienzo, aunque con el tiempo terminó aceptando esa etiqueta e incorporándola a su identidad pública. Ese matiz importa, porque Justin no perseguía simplemente el rostro de una celebridad concreta en el sentido habitual.
Estaba construyendo algo más amplio y más extraño, una versión extremadamente estilizada del ideal masculino. En declaraciones públicas, explicó que quería una imagen inconfundible, y también admitió que en otro momento había idolatrado la apariencia exageradamente estilizada de Michael Jackson. Eso ayuda a entender por qué su transformación se sentía menos como una vanidad corriente y más como un rediseño cuidadosamente controlado. Implantes, rellenos, refinamientos quirúrgicos repetidos y un mantenimiento constante fueron empujando sus rasgos hacia líneas más marcadas y una estructura más fuerte. Pero cuanto más perfecto parecía el rostro, menos natural podía sentirse. Los contornos se volvieron más duros. Las proporciones empezaron a verse más calculadas. La piel parecía preparada para ser exhibida, mientras que la expresión corría el riesgo de quedar en segundo plano frente al diseño. El núcleo inquietante de la imagen de Justin está en lo que Ken representaba desde el principio. Ken nunca fue un hombre real. Era un producto, una idea de atractivo masculino reducida a superficies lisas y a una uniformidad imposible. Cuando un rostro humano empieza a avanzar en esa dirección, a través de un control cosmético repetido, puede empezar a sentirse menos como una identidad y más como una marca. Justin no solo alteró su apariencia, se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando la búsqueda de la perfección visual acaba transformándose en una actuación por sí misma. Una obsesión con una celebridad resulta mucho más difícil de ignorar cuando deja de ser algo individual y termina convirtiéndose en un proyecto familiar. Eso fue precisamente lo que hizo tan llamativa la historia de Georgina Clarke y su hija Kayla Morris. La prensa las describió como un dúo de madre e hija que gastó decenas de miles en procedimientos estéticos para acercarse a la imagen de Katie Price, y Kayla fue especialmente directa al hablar de ese objetivo. En una declaración muy citada, dijo: «Cada vez que entramos al quirófano estamos más cerca de parecernos a Katie». Otro reportaje señaló que Kayla deseaba aumentarse el pecho desde los 11 años después de ver a Katie Price, mientras que Georgina apoyó abiertamente esa idea e incluso quiso someterse a cirugías similares. La imagen que perseguían nunca fue difusa. Querían los pechos más grandes, los labios más llenos, las curvas más marcadas y ese glamour exagerado y de alto mantenimiento que convirtió a Katie en una de las figuras más reconocibles de la prensa sensacionalista británica. Lo que vuelve este caso más oscuro es la manera en que la imitación terminó convirtiéndose en un vínculo entre ambas. La cirugía estética no fue presentada como una inseguridad privada, ni como un experimento aislado. Pasó a formar parte de la manera en que se relacionaban. Una fuente incluso citó a Kayla diciendo que la cirugía estética era su forma de conectar como madre e hija. Ese detalle cambia por completo la textura emocional de la historia. La alteración cosmética ya no trataba solo de verse más atractivas. Se integró en la cercanía familiar, en una identidad compartida y en un movimiento mutuo hacia un ideal de celebridad que ya de por sí era profundamente artificial. El resultado visual es fácil de imaginar y difícil de olvidar. La imagen pública de Katie Price siempre se construyó alrededor de un glamour exagerado, desde curvas realzadas hasta labios visiblemente mantenidos y un cuerpo diseñado para llamar la atención. En una sola persona, copiar ese estilo ya puede parecer extremo. En una madre y una hija haciéndolo al mismo tiempo, el efecto resulta aún más inquietante. Esa búsqueda paralela de pechos más grandes, labios más llenos y proporciones cada vez más estilizadas puede hacer que la transformación se sienta menos como belleza y más como sincronización. En lugar de dos mujeres creciendo dentro de sus propios rasgos, la imagen empieza a sugerir dos vidas moldeadas alrededor del mismo plano de celebridad, como si la admiración hubiera ido reemplazando poco a poco la individualidad de ambas. No todas las obsesiones de esta lista nacieron de una celebridad real. Algunas surgieron a partir de una imagen tan exagerada que ningún cuerpo humano fue hecho para parecerse a ella. Esa fue la fantasía que Penny Brown decidió perseguir. Desde muy joven, ella misma dijo abiertamente que estaba obsesionada con Jessica Rabbit, la explosiva figura animada, cuyo cuerpo imposible se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del atractivo exagerado dentro de la cultura popular. En una entrevista,
Penny confesó que llevaba fascinada por Jessica desde la infancia y que quería copiar el poder, el glamour y las proporciones extremas del personaje. Más tarde, la prensa la describió como una modelo pin-up que convirtió esa fascinación en una transformación física mediante aumento de pecho y el uso constante de corsés. Algunos reportes señalaron que su busto creció de forma drástica, mientras que su cintura se redujo hasta alrededor de 23 pulgadas, en parte gracias a llevar corse hasta 23 horas al día. Ahí es donde la historia empieza a resultar realmente perturbadora. Jessica Rabbit nunca fue creada para parecer anatómicamente creíble. Fue diseñada como una fantasía, dibujada con proporciones pensadas para ser admiradas en la animación, no para ser recreadas con carne y hueso. Penny, sin embargo, intentó empujar un cuerpo real hacia ese mismo efecto visual: el pecho más grande, la cintura comprimida con fuerza, el moldeado constante. Todo estaba orientado a crear una silueta dramática y reconocible al instante. Pero cuando una persona real empieza a perseguir un estándar sacado de un dibujo animado, el resultado puede entrar en un terreno inquietante. La cintura puede parecer demasiado contenida para sentirse natural. El pecho puede imponerse sobre el resto de la figura. Incluso el movimiento cotidiano puede empezar a verse limitado, como si el cuerpo hubiera sido entrenado más para exhibirse que para moverse con comodidad. También se dijo que comer, agacharse, sentarse y realizar actividades diarias se volvió más difícil bajo ese nivel de compresión. Lo que permanece en esta historia es una contradicción más profunda. Jessica Rabbit era una fantasía construida para existir en la pantalla, sin incomodidad, sin peso y sin límites físicos reales. Cuando alguien intenta vivir dentro de esa ilusión mediante cirugía, presión y restricción constante, la imagen cambia de significado. Ya no parece un juego. Empieza a parecer un cuerpo real empujado hacia una forma que nunca estuvo pensada para pertenecer a una persona viva. Al final, estas historias no tratan solo de cirugía. Tratan de lo que ocurre cuando la admiración se convierte en obsesión y la obsesión empieza a borrar la identidad. Cada una de estas personas persiguió una imagen famosa, creyendo que la belleza, la fama o la perfección podían tallarse en el rostro. Pero cuanto más se acercaban a esas fantasías, más antinaturales se volvían los resultados. Lo que debía parecer glamuroso muchas veces terminó viéndose inquietante. Y quizá esa sea la verdadera advertencia detrás de todo esto. Si te interesan historias oscuras de celebridades como esta, aquí te espera la próxima. Gracias por acompañarme.